días a todos y todas, y en primer lugar agradecer al Instituto por la invitación para compartir con ustedes. Como dice Jorge, bueno, me han pedido abordar un poco más el tema de estándares, aunque don Eduardo también ya me introdujo en el tema, entonces espero no ser muy repetitiva. Y sobre todo estándares desde la lógica del sistema interamericano. Lo primero que quiero conceptualizar es qué es el sistema interamericano, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema interamericano hablamos de un conjunto de normas, ¿verdad?, que nos rigen. Una de las más importantes es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además tiene una norma específica que es la que establece nuestro derecho a la libertad de expresión, pero además hay otra serie de protocolos y tratados internacionales interamericanos que son los que rigen este sistema. Pero además hablamos de dos grandes órganos: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben está en Washington, la Corte Interamericana que está acá en Costa Rica, y de la Comisión Interamericana además se deriva la Relatoría sobre la Libertad de Expresión, que es una relatoría que fue creada en 1997 y que precisamente tiene como mandato pues estimular la defensa del derecho a la libertad de expresión en el continente, y además considerando el papel que este derecho juega en la democracia, pero además el vínculo que tiene con la protección y la garantía de otra serie de derechos. Entonces, les hago esta introducción porque muchos de los estándares que se han generado pues son a partir de casos que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además hay una serie de casos que ha conocido la Comisión Interamericana que no han llegado necesariamente a la Corte, y además hay una serie de informes y principios que han sido promovidos por la Relatoría sobre la Libertad de Expresión que también vienen, digamos, a dar mayor contenido y mayor alcance a esto que llamamos la libertad de expresión. Entonces les decía que lo central es el marco normativo. ¿Qué dice nuestro marco normativo interamericano sobre este derecho? Y ahí es clave pues que ustedes conozcan el artículo 13 de la Convención Americana. Este artículo tiene 5 incisos y de alguna manera nos dan esta base o límite de lo que debe ser la libertad de expresión, que luego viene a ser desarrollado de manera más amplia por estos órganos que le comenté. Para empezar, el artículo 13 en su inciso primero habla, bueno, de que todas las personas tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que ésta comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir información e ideas de toda índole. Ojo con el tema de buscar, recibir. De ahí se deriva lo que se llama el derecho de acceso a la información pública, que más adelante vamos a hablar. Porque no está expresamente, no dice el derecho de acceso a la información pública, pero en esta frasecita que dice que tenemos el derecho y la libertad de buscar y recibir, de ahí se deriva el acceso a la información. Además nos habla de que este derecho lo podemos ejercer oralmente, por escrito, de cualquier forma impresa o artística, y eso también ha sido determinante en algunos de los casos. El inciso 2 nos habla de que no puede haber previa censura, de que eso está prohibido, es una restricción directa y ahorita vamos a profundizar, pero sí pueden haber responsabilidades ulteriores. Pero ojo que estas responsabilidades tienen una serie de límites. Por una parte deben ser responsabilidades que deben estar fijadas por ley, pero además tienen el límite de que son responsabilidades que se deben haber fijado porque son necesarias para 2 supuestos: el respeto a los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral. Ahorita vamos a profundizar en cómo ha desarrollado la Corte Interamericana este tema de las responsabilidades ulteriores. El inciso 3 nos habla de la prohibición de restringir el derecho a la libertad de expresión por vías o medios indirectos. Don Eduardo ahora nos hablaba de algunos ejemplos. No solamente está prohibido convencionalmente la censura previa, que es como una restricción directa muy clara, sino también algunos medios, porque los estados se ponen creativos. La Convención Americana da algunos ejemplos, por ejemplo, controles oficiales que les prohíben el ingreso de papel. Veamos en el caso de Nicaragua, con la crisis que se desató desde el año pasado, hay varios medios que han cerrado, no solamente porque directamente los han cerrado, los han censurado, sino medios que les han impedido el ingreso de papel y por lo tanto están ya con limitaciones. Y uno cerró el Nuevo Diario, me parece que hace 2 semanas, porque ya no tenía, digamos, material para trabajar. Entonces, eso está prohibido, pero ahora encontramos otros medios indirectos mucho más creativos que también tienen el efecto de inhibir la libertad de expresión. Habla el artículo 4 de que los espectáculos públicos pueden ser sometidos a censura previa
en el tanto se justifique en la protección moral de la infancia y la adolescencia, por ejemplo, y luego el inciso 5 que habla de la prohibición por ley de toda propaganda a favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso, que ese es un tema que todavía me parece a mí falta muchísimo desarrollo, que es el tema del discurso de odio, ¿verdad? Los límites a la libertad de expresión versus el discurso de odio. El movimiento de personas LGBTI está hablando mucho de eso, dice cómo es que se permite que periodistas o comunicadores hablen de personas de la población LGBTI con frases denigrantes. Bueno, ese discurso debe estar prohibido o no. Ahí hay todavía una zona no desarrollada que me parece que será muy interesante, sobre todo en esta etapa de polarización tan fuerte y donde parece que tenemos pues algunas, digamos, intransigencias sobre ciertos temas. Entonces, de este artículo 13, como les digo, es fundamental que ustedes se lo lean porque ahí está la base de la protección del derecho a la libertad de expresión. Como ya dijo don Eduardo, bueno, hay toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana que habla del tema, reconoce que es central para la sociedad democrática, que la libertad de expresión es indispensable para la formación de opinión pública y con algo tan contundente que a mí me encanta y es que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Y eso es además fundamental a la luz de lo que nos decía don Eduardo con todas estas tergiversaciones y manipulación de la información, cómo realmente estamos siendo víctimas de tal manipulación y nuestro cuestionamiento de si estamos viviendo en sociedades bien informadas y por lo tanto libres. Esto lo dijo la Corte Interamericana desde la opinión consultiva en el año de 1985. Es una opinión en la que la Corte abordó el tema de la colegiatura obligatoria. Por cierto, una opinión consultiva solicitada por Costa Rica y ahorita vamos a ver más cositas al respecto. También la Corte Interamericana se ha referido a algo que don Eduardo ya mencionó, que es esta doble dimensión. El derecho que tengo yo a expresar mis ideas y mis pensamientos, pero a la vez lo que significa el derecho de la sociedad a procurar o a recibir cualquier tipo de información, a estar bien informada. Y lo que ha dicho la Corte en algunos casos es que esta doble dimensión, mi derecho a expresarme y el derecho de la sociedad a recibir información, debe ser garantizada de manera simultánea. Entonces tenemos que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, como ya lo hemos señalado, y esencial para nuestra vida en democracia, no es un derecho absoluto, ¿verdad? O sea, sí puede, el mismo artículo 13 dice que sí puede restringirse, pero que estas restricciones, como lo señalaban un ratito, bueno, tiene que ser en la manera de responsabilidades ulteriores y que tienen estos requisitos: establecerse por ley de manera clara y precisa, tiene que perseguir un objetivo legítimo y esos objetivos legítimos están dados por el propio artículo 13, ¿verdad? Recordemos, el derecho de las personas, los derechos de las demás personas, por ejemplo, la honra es un derecho humano también, la vida privada, y por lo tanto caben algunas restricciones en modo de responsabilidad ulterior, no en modo de censura previa, y la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Pero además, agrega ya la jurisprudencia que estas restricciones tiene que comprobarse que deben ser necesarias para lograr el objetivo perseguido. Eso quiere decir que deben ser restricciones que realmente logren el objetivo de proteger, por ejemplo, la seguridad nacional, que además sean proporcionales y que además debe procurarse que se interfiera en la menor medida posible con el ejercicio del derecho. Ahí a mí me gustaría escucharles a ustedes así rápidamente, ¿qué se les ocurriría a ustedes? Un ejemplo que se les venga así rapidísimo a la cabeza de algo que podría estar previsto en la ley, pero que de pronto no cumpla con el objetivo de tener un objetivo legítimo o de ser necesaria en una sociedad democrática. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Algún voluntario o voluntaria? Sí. Un periodista solicitó cuánto había costado la construcción de ese hotel, un hotel que no tiene nada que ver con la seguridad nacional. El Ministerio de Defensa
Le contestó que esa información era confidencial porque con base al artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, entregar el costo de la construcción del hotel podía poner en riesgo la seguridad nacional, lo cual no se apega. Claro. Bueno, buenísimo ejemplo y muy claro de lo que significa que esa restricción, por supuesto, no persigue un objetivo legítimo, o sea, el privilegio de los militares de construir un hotel no sería un objetivo que atente precisamente contra la seguridad nacional. Ese típico ejemplo que nos acaba de dar la compañera está sobre todo vinculado con las restricciones al derecho de acceso a la información pública, que ahora vamos a profundizar. En relación con esto que llamamos las responsabilidades ulteriores, digamos, lo que se me viene ahorita a la mente es el caso de Ecuador, que es muy reciente. ¿Acá hay personas de Ecuador? ¿No? ¿Nadie de Ecuador? Bueno, deben estar muy ocupados con la crisis que tienen. Pero, por ejemplo, el caso de Ecuador, tenemos a los pueblos indígenas manifestándose, hay hechos de violencia que entiendo que no necesariamente son atribuibles a los pueblos indígenas, pero se dan en las manifestaciones hechos de violencia y se da un toque de queda. Y digamos que hay una ley que permite el toque de queda, por lo tanto tenemos el primer requisito, hay una ley que dice que efectivamente se puede hacer un toque de queda, que persigue un objetivo legítimo. Bueno, la ley dice sí, se puede hacer un toque de queda cuando haya un desorden público que amenace la seguridad, digamos, nacional, pero la pregunta es si cumple con el requisito de ser necesario y de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas tienen su derecho a manifestarse, el derecho de reunión o de manifestación forma parte de la libertad de expresión, entonces es necesario un toque de queda que inicie desde las 3 de la tarde para efectos de garantizar la seguridad nacional, o podríamos encontrar otra forma en la cual se garantice la seguridad nacional, pero a la vez la libertad de expresión de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, si hay una preocupación por los hechos de violencia, demos acompañamiento a la manifestación, pero dejen que se manifiesten los pueblos indígenas. Pueden regular y tratar de controlar que las personas no ingresen con armas. Eso puede ser proporcional para evitar violencia. Pero la idea, esto que ha dicho la Corte de las responsabilidades ulteriores y de la importancia de que no solamente esté previsto por ley, no solamente tenga un objetivo legítimo, sino que la medida restrictiva sea necesaria y proporcional en una sociedad democrática. A ese nivel se ha llegado en términos de la importancia de proteger la libertad de expresión. Y por otra, sí, Ariel. Gracias, Daniel, por tu comentario. Es muy importante señalar que lo que protege la Convención Americana y los estándares internacionales es la manifestación pacífica, ¿verdad? Claro está, y lamentablemente en muchos de nuestros países se ha comprobado que hay grupos que se infiltran en manifestaciones que son pacíficas y algunos grupos que son apoyados por autoridades o por otros intereses y generan, digamos, este tipo de caos. Entonces, bueno, ahí también empieza el deber de investigar quién es el que realmente está generando la violencia y cómo protegerlo,
sin desmeritar un reclamo que sea legítimo. Pero en el caso que vos decís, bueno, ya eso llega a otro nivel, ¿verdad? El tema de cobrar cuando no tienen competencia para eso, pues ya podrían estar inclusive incurriendo en un delito y ya es otra cosa que no necesariamente está protegido. Digamos, un requisito esencial que protege la libertad de reunión es que sea manifestaciones pacíficas. Entonces, les decía además, entonces esto que ha dicho la Corte Interamericana también habla, y lo dice el artículo 13, que la libertad de expresión es clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. O sea, no solamente es importante para la sociedad democrática, sino, y por eso este grado de protección, y por eso la idea de que las restricciones sean absolutamente excepcionales, porque también nos ayuda a la protección y la garantía de otros derechos. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que la libertad de expresión tiene que ver con otros derechos? ¿Qué se les ocurre por qué es este vínculo? ¿Qué tiene que ver la libertad de expresión con el derecho al agua? ¿Sí? Costa Rica, donde cuando un periodista, creo que se acerca a la Universidad de Costa Rica y pide una información, la Universidad de Costa Rica le dio la información así, ¿verdad? Como esta es la información, ¿verdad? Pero no se la sistematizó, no se la identificó claramente, y de alguna forma la sala ahí indicó la importancia en que esa información no solo esté de acceso a las personas, sino que esté lo suficientemente clara que le permita a esa persona poder ubicar lo que está necesitando y a partir de ahí, ¿verdad?, poder gestionar lo que él requiera. Entonces creo que va por un tema de empoderamiento, ¿verdad? Y el empoderamiento a una persona le permite superar de alguna forma ese status quo en distintas situaciones. Buenísimo. Sí. Un poco aquí en medio. Pues nos da la libertad de expresar o de manifestar nuestro propio individualismo, de la defensa de cualquier derecho humano que nosotros podamos tener, la diversidad sexual, religiosa, por cualquier índole. Entonces es muy importante porque así nosotros pues podernos hacernos valer en la sociedad. Claro, eso es fundamental. José nos hablaba de un tema esencial nuevamente vinculado con el acceso a la información pública y ¿tu nombre? Flor, que no veo desde acá. Y Flor nos hablaba precisamente, bueno, nos expresamos para reclamar algo, nos expresamos para decir respeten nuestra identidad, respeten nuestra vida privada, queremos derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, nos expresamos para decir respeten nuestra vida, queremos una garantía del derecho al agua, queremos el derecho a la vivienda, nos expresamos para reivindicar todos los otros derechos, básicamente. Entonces, la libertad de expresión no es algo en abstracto, no es solamente a que yo quiero hablar, es que posibilita el reclamo y la exigencia respecto de otros derechos que también son humanos. Entonces, otro de los elementos importantes que han sido definidos por los órganos del sistema interamericano son los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, o sea, esos discursos que casi que no admiten, digamos, restricción o tienen esta vara mayor, y también don Eduardo nos hablaba, el discurso político sobre asuntos de interés público, ¿verdad? Es súper importante que haya una libre circulación de ideas, acceso a la información pública y por lo tanto las restricciones a ese tipo de discurso deben ser, digamos, las mínimas. También el discurso sobre funcionarios públicos, como ya también don Eduardo nos decía, los funcionarios públicos tienen una vara mayor de exigencia que el resto de la ciudadanía. Parte de acceder a un cargo público o de ostentar, o por ejemplo tener algún vínculo con el Estado, implica que su vara de escrutinio público es mayor. Y por eso es que, por ejemplo, se han declarado y se consideran que no son compatibles con los estándares y con la Comisión Americana las leyes de desacato, estas leyes que protegen, que dicen
quien atente contra el honor de un funcionario público básicamente porque es funcionario público. Ese tipo de legislación son incompatibles precisamente porque existe un interés de proteger el acceso a este tipo de información por lo que significa para nuestras vidas. Entonces voy a referirme, digamos, a 5 grandes temas. Este es uno de los derechos que más han sido desarrollados por el sistema interamericano, entonces, a razón de hablar de todos los casos y, digamos, las interseccionalidades que se ha hecho con otros derechos, nos estaríamos acá todo el día, pero voy a hablar, digamos, de 5 grandes temas que me parecen muy importantes. La prohibición de la censura previa. La Corte ha conocido, digamos, hay 2 casos centrales que han abordado este tema, el caso que se conoce como La Última Tentación de Cristo. Ustedes recordarán esa película que fue muy famosa hace algunos años. Bueno, resulta que en el 2001 hubo una sentencia que analizó la prohibición, la censura previa que tomó el Estado chileno de no permitir la producción de la película, porque además constitucionalmente tenían un sistema de censura que les permitía prohibir esta película porque en su opinión pues atentaba con los valores cristianos. En este caso pues hay un desarrollo precisamente de que este tipo de prohibiciones es incompatible, y recuerden que cuando leíamos el artículo 13 hablábamos de que la libertad de expresión no es solamente por medios escritos, orales, sino manifestaciones artísticas, en este caso una película. Entonces se declara que esa decisión fue inconvencional y la Corte Interamericana de hecho ordena una reforma a la Constitución Política para eliminar este sistema de censura que no era compatible con la Convención Americana. Está el otro caso también muy conocido sobre el tema de censura, que es el caso Palamara Iribarne, también contra Chile, que se trata de un exmilitar que trata de publicar un libro que tenía que ver sobre los militares, y por ejemplo se le prohíbe que publique ese libro. De hecho se hace un proceso judicial que ordena incautar los libros y todas lo que estaba en imprenta, y de hecho también se le prohíbe a este exmilitar hacer comentarios críticos sobre las Fuerzas Armadas. Entonces en este caso también la Corte Interamericana se refirió y señaló que esto era una censura previa no compatible, y por ejemplo en las reparaciones ordenó que se publicara el libro, que se le restituyera todos los materiales que habían sido incautados, entre otros. Esto de la censura previa, como les digo, son restricciones directas, pero hay una serie de restricciones indirectas que ya las veíamos que estaban en el artículo 13, inciso 3. ¿Cuáles pueden ser restricciones indirectas a la libertad de expresión? Ejemplos, que a ustedes se les venga así súper rápido. Las autoridades del estado de Río mandaron pues entrar y recoger un libro de Marvel porque tenía una escena de 2 chicos que se besaban. Como nada así sexual explícito, nada, absolutamente normal. Y entraron las autoridades y recogieron todos los libros. Y también el presidente anunció que va a recortar el presupuesto de Ancine, que es la Agencia Nacional de Cine, pues el cine en Brasil es algo pues que está siempre mejorando, para películas que tengan pues tintes ideológicos. Entonces, que va a escoger a qué tipo de películas se va a invertir dinero que es público para la cultura. Entonces es como bastante fuerte esas acciones. Efectivamente, el primer ejemplo que das es un ejemplo que yo diría que es una censura directa, ¿verdad? O sea, no hay como un mecanismo indirecto, sino llegan, decomisan un libro, por lo tanto dicen, usted no lo puede presentar. Cuando hablamos de restricciones indirectas, hablamos como de una serie de acciones que no necesariamente de manera directa vos ves que están destinadas a censurar a las personas, pero que el efecto implica una censura o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, la colegiatura obligatoria, que ha sido aquí en Costa Rica, por ejemplo, toda una discusión, y sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Por qué la colegiatura obligatoria? Porque uno diría, bueno, pero está bien que les exigen colegiarse, porque así pues hay mayores controles, pero ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana en esta opinión consultiva? Es tan importante el ejercicio de la libertad de expresión que usted no puede exigirle a una persona para trabajar en un medio de comunicación que esté colegiado. Eso, aunque no tiene el fin directo de restringir la libertad de expresión, en la práctica sí lo restringe, y por eso se considera que es una restricción indirecta. Por ejemplo, las facultades de regulación de medios de comunicación, poner controles excesivos, eso. Usted solamente puede importar
X cantidad de toneladas de papel al año, por decirles un ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero es un control administrativo, es posible porque tienen que pagar X cosa, pero aunque no está específicamente destinado a que el medio no tenga el papel que necesita, el efecto que tiene, si no se les permite libremente el acceso al papel, podría generar una restricción indirecta a la libertad de expresión. Entonces, y ahí el artículo 13.3 da algunos ejemplos de lo que podrían ser restricciones indirectas, pero nuevamente, declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, que empiezan a decir estos periodistas, bueno, lo que mencionaba don Eduardo con el caso del presidente Donald Trump, son enemigos de la patria, son terroristas, bueno, escuchamos con mucha frecuencia este tipo de manifestaciones. No necesariamente les están diciendo, usted no puede hablar, pero esas declaraciones estigmatizantes tienen un efecto que inhibe a esos periodistas y a otros a seguir hablando sobre ciertos temas y que inclusive pueden generarle después actos de agresión. Entonces, por eso se dice, las restricciones indirectas son restricciones que no expresamente están destinadas a, nuevamente, restringir la libertad de expresión, pero que tienen un impacto en la libertad de expresión de manera indirecta. Y los casos también sobre los cuales la Corte se ha pronunciado muchísimo son casos penales, donde ha habido sanciones penales a periodistas o comunicadores sociales porque ejercen su libertad de expresión, y también en casos de sanciones civiles. Aquí hay casos, en el caso de Costa Rica, el caso Herrera Ulloa, que trataba también de un periodista que fue sometido a un proceso penal y condenado, y a un medio de comunicación. Creo que don Eduardo, usted estaba en esa época, me parece. En el diario La Nación, que fue parte, digamos, de este caso, el caso Ricardo Canese contra Paraguay, el caso Kimmel contra Argentina, el caso Santander Tristán contra Panamá. Bueno, hay una serie de casos que se han referido a la incompatibilidad de procesos penales y de sanciones penales. Entonces, por ejemplo, la Corte ha dicho, en cada caso concreto, ha analizado cada caso concreto y ha dicho que la existencia del proceso penal, la duración en el tiempo, por ejemplo, en un caso una denuncia que hizo el expresidente Menem contra un periodista porque había investigado un tema que tenía que ver con una hija fuera del matrimonio que ella tenía, pero claro, era una persona, digamos, una figura pública importante. Entonces esto también lo consideró la Corte y dijo, el sometimiento a este proceso, la duración que tuvo, quien fue el denunciante en el caso, pudo haber generado un efecto intimidador o inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, este tipo de casos han sido considerados incompatibles. Por ejemplo, en el caso Mauricio Herrera, la Corte dijo, bueno, el solo hecho de someterse a un proceso penal puede tener un efecto inhibidor. La imposición de la sanción, por supuesto, en este caso que se inscribió a Mauricio Herrera como en el registro de antecedentes penales, todo eso generó un efecto que inhibe no solamente a la persona que está sometida al proceso, sino a otros comunicadores y periodistas. Entonces ha dicho, aunque ahí hay un caso que tuvo bastantes críticas, el caso Kimmel contra Argentina, porque en general pues las personas que defienden y defendemos la libertad de expresión, hay como una reivindicación de que toda sanción penal debería ser considerada incompatible con la Convención Americana. Sin embargo, en este caso, la Corte dijo que no necesariamente, que no todas las sanciones penales deberían ser incompatibles, pero que si se usa el proceso penal debe analizarse con especial cautela, considerando la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de las manifestaciones, el dolo con el que actuó y las características del daño injustamente causado. Entonces ahí todavía hay una discusión, digamos que no resuelta. Lo cierto es que en varias de las sentencias que la Corte ha conocido sí ha declarado que la condena penal es innecesaria en una sociedad democrática y que se ha considerado desproporcionada. Sí. En los últimos 3 meses, los periodistas que han ejercido algún tipo de periodismo independiente en El Salvador, los medios como una radio y un periódico, han sido visitados por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo,
porque no se han cumplido el pago de cuotas del Seguro Social, por ejemplo, o qué sé yo. Sin embargo, en ese mismo periodo, los medios que son afines al gobierno de El Salvador han hecho despidos masivos de periodistas y el gobierno en ningún momento se pronunció. Por otro lado, me preocupa parte de lo que decía Eduardo cuando hablaba sobre las amenazas recurrentes, porque estamos viendo un control y también una manipulación y movilización de los medios, no solamente los periódicos, los radios, sino que también a través de las redes sociales, que hemos podido ubicar como personas que trabajamos el tema de acceso a la información pública, ciertos bots, nosotros le llamamos troles en El Salvador, que cuando tú pones algo en contra del gobierno, automáticamente una gran cantidad de cuentas van y te atacan como persona y comienzan a generarte un desprestigio. Eso es lo que está sucediendo también con el tema de los periodistas. En ese sentido, no sé si hay algún mecanismo que ellos pudieran ejercer a nivel nacional o internacional, porque, bueno, de hecho el presidente ya le ordena a la sala que no se meta en las decisiones a la sala de lo constitucional, que no se meta en las decisiones que el Ejecutivo está tomando. Entonces, ya todo el esquema que ustedes están haciendo, en lo particular, ya me genera mucha preocupación por la libertad de expresión que desde hace 3 meses se está acallando en el país. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Jane. Marisol. De asesinatos a periodistas, en esto lo podemos tomar también como una acción indirecta, es decir, una omisión constante de investigación, de un procedimiento lento, alargar todos estos procedimientos o simplemente no hacer nada, omitir, también implica, aunque no sea algo establecido, esa continuidad de la impunidad y por lo tanto esta acción indirecta que permite una constante amenaza a los periodistas. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, yo solo un comentario. Hace rato que platicaban del papel. Yo soy mexicano, pero tengo amigos nicaragüenses y recuerdo un caso muy reciente en Nicaragua donde el presidente ha puesto un embargo al papel. Entonces, varios periódicos de Nicaragua empezaron a cerrar su edición impresa y casualmente periódicos afines al gobierno pues obtuvieron el acceso al papel, ¿no? Para hacer las impresiones. Entonces yo creo que pareciera que eso no pasa o que son cosas insignificantes como en papel, pero bueno, es una manera de pegarle a los medios que están en contra del gobierno o que señalan más bien las cuestiones erróneas que hace el gobierno. En mi país también pasa un poco lo de los bots, que de repente haces algún comentario y efectivamente, más en Twitter, empiezan a haber cuentas donde te empiezan a atacar. Incluso hay unas donde hacen que tu cuenta colapse y te bloquean. Entonces esto es muy importante porque ahora también las redes y los medios también las utiliza el gobierno para algo en contra. Tenemos el caso, por ejemplo, en Trump, que dicen que ocuparon redes para condicionar la votación o dirigirla, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy, muy importante que si no se regula o si no lo tomamos en cuenta, pues ahí pudiéramos tener después un problema mayúsculo. Voy a darle la palabra a don Arturo y luego hacemos otra rondita para avanzar un poquito. Porque me encanta que pregunten tanto. Profesora, solo que me preocupa que acá don Jorge me está aplicando la censura y vamos a ver un ejemplo directo de censura directa. Pero ustedes que son el pueblo democrático pueden exigirle a él
Exactamente, don Arturo. En mi país podría interponer un habeas data por libertad a la acceso a la información, ¿no? Es donde están impidiendo expresar su pensamiento. Profesora, tengo una consulta. La libertad de información frente al derecho al honor, yo entiendo que el funcionario público, el hombre público, cuanto más arriba está en la estratificación social, su libertad, su intimidad y se reducen. Y usted acaba de poner el ejemplo concreto del presidente argentino Menem, le salió por ahí un hijo. Claro, es un tema privado, pero que podría tener que ver con la moralidad que se espera de un gobernante. Pero la pregunta es, ¿llegará un momento en que este alto funcionario del Estado tenga cero protección a la intimidad? Yo creo que deben haber ciertos incluso límites, ¿no? Porque por más alto funcionario del Estado que sea, tendrá la población tendrá derecho al acceso a su historia clínica, por ejemplo, si tiene antecedentes psicológicos o médicos, cómo se desarrolla en la intimidad, cómo se desarrolla en su vida en pareja. ¿Habrán límites a ese respecto? Claro. Bueno, gracias por las preguntas. Sobre lo primero, el ejemplo que nos da Jamie, ¿verdad? Es un típico ejemplo de una posible restricción indirecta a la libertad de expresión, ¿verdad? De pronto, los medios independientes casualmente llegan a ver cómo están los trabajadores, si están pagando sus cuotas sociales o qué problemas podrían tener. No es una acción que diga, no, queremos cerrarlos, cosa que sería una restricción directa, una censura directa, pero empiezan a presionarlos con este tipo de acciones que claramente les presionan e inhiben y son una amenaza, digamos, y tienen este impacto o esta determinación de, bueno, este es un mensaje, sigan en esta línea y vamos a seguir, digamos, presionándolos por otros lados. Entonces, ese es el típico ejemplo de una restricción indirecta. Como les decía, cada vez hay más creatividad, entonces eso no es taxativo, pueden aparecer nuevas formas. El hecho de la existencia de estos net centers o troles o bots que llaman, bueno, es eso, ¿verdad? Net centers que masivamente empiezan a atacar a las personas. Ya no es el funcionario público, el presidente o el diputado diciendo tal cosa, pero son 100 robotcitos diciéndole a la persona, sos un desgraciado, bueno, esas cosas que vemos. Y esto, por supuesto, también tiene un impacto, porque en el menor de los supuestos inhibe la libertad de expresión. Si yo tengo 100 mensajes que me dicen que soy una X cosa, en el caso de las mujeres, además que sufrimos violencia, digamos, diferenciada y que seguramente sos una prostituta, sos esto, sos el otro, por supuesto que me voy a pensar 2 veces en seguir hablando de un determinado tema o me voy a salir de las redes sociales y ya eso tiene un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión y son los nuevos desafíos, como bien decía don Eduardo, que tenemos ahorita, ¿verdad? Cómo usar las redes de manera, digamos, consciente y en un ejercicio de la ciudadanía responsable, pero cómo a la vez está inhibiendo o es una amenaza real a la libertad de expresión. El tema de la investigación, tal cual lo preguntaba Marisol, que justo salió, entonces ahorita voy a seguir con ese mejor. El tema del uso discriminatorio vos decías, viste un ejemplo que era un poco, ya lo olvidé, el tema del uso, era como discriminatorio, ¿verdad? Pero para el papel, exacto, mientras unos tenían acceso al papel, otros no tenían. Bueno, nuevamente, ese es otro ejemplo de una restricción indirecta. Se usa mucho en el tema de publicidad, que don Eduardo lo mencionaba, ¿verdad? Si sos afín a mí, te doy contratos millonarios en publicidad. Si sos crítico, entonces no tenés acceso a publicidad. Y eso en determinados países es fundamental para la sobrevivencia de los medios de comunicación. Entonces, por eso, parte de lo que han dicho también órganos del sistema es hay que regular el uso de la publicidad oficial de manera que no tenga efectos discriminatorios y que no se convierta en un medio de censura o de restringir de manera indirecta la libertad de expresión. Y sobre el tema del derecho al honor, lo que se ha dicho, por ejemplo, es que no es que se pierde, los funcionarios públicos pierden ese derecho porque por supuesto son personas, pero habla de que la protección a la reputación de un funcionario público debe estar garantizada, por ejemplo, a través de sanciones civiles que también tienen límites. O sea, no puede existir o no debería existir un tipo penal sobre esto, sino más bien, bueno, puede ser que efectivamente una persona se refirió
de manera, además, porque además aplica algo que se llama el estándar de la real malicia, que es que debe comprobarse que esa persona que estaba refiriéndose sobre el funcionario público tenía la intención de infligir daño, pero además tenía conocimiento de que lo que estaba diciendo era falso. Entonces el estándar, por supuesto, es mayor para la protección de la reputación por el cargo que tienen, pero no es que queda del todo desprotegido. Entonces sí ha habido, por lo menos la Comisión Interamericana y la Relatoría han hablado de que la vía para proteger la reputación, particularmente de funcionarios públicos, debe ser la vía civil y no la vía penal, y con este estándar, digamos, de la real malicia. Eso es un poco lo que aplica. Y en el caso Marisol, ahorita voy a hablar precisamente del tema de investigación y la protección a periodistas, entonces voy a referirme a tu comentario en un segundito. Sí. O si me permiten, voy a seguir un poco avance y ahorita les doy la palabra para que sigamos avanzando. Entonces, esto sobre el tema de restricciones directas e indirectas. Otro de los grandes temas que por supuesto es central es el tema de violencia contra periodistas. Ya nos decía don Eduardo que seguimos con grandes problemas, o sea, en la región tenemos asesinatos lamentablemente y varios en México, por ejemplo, en Honduras. Ahora que pasó esto de Ecuador y veíamos algunas de las noticias, eran los y las periodistas que estaban cubriendo las manifestaciones que también estaban siendo víctimas de agresión por las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, claro, como tienen el impacto de difundir información y de informar sobre lo que está pasando, pues son generalmente víctimas de actos de violencia que van desde los asesinatos, pero hasta otro tipo de agresiones o de amenazas. Entonces, la Corte ha dicho que por supuesto que es fundamental que los periodistas y comunicadores gocen de protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, y ha dicho que además solamente se puede hacer libremente el ejercicio periodístico cuando las personas que lo hacen no son víctimas de amenazas, ni de agresiones, ni de ningún tipo de actos de hostigamiento. Claramente, no, si hay un asesinato, pues coarta de manera directa la libertad de expresión, pero además tiene un efecto que intimida a los demás. Si estamos viviendo en el caso de México, que es tan común los asesinatos de periodistas, pues obviamente las otras personas se lo piensan cuando quieren informar sobre hechos de corrupción o hechos que puedan implicar al crimen organizado. Entonces, por eso hablábamos de este impacto individual y colectivo, ¿verdad? No solamente se afecta a la persona porque no puede seguir informando, sino el derecho de la sociedad a conocer sobre actos de corrupción o sobre actos del crimen organizado. Entonces, cuando hablamos de violencia contra periodistas, la Corte se ha referido y ha desarrollado las obligaciones generales, por ejemplo, el deber de garantía, que es fundamental. El deber de garantía que se deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana y que habla de que, bueno, los estados tienen el deber de prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos, por supuesto investigarlas con seriedad, con el fin de identificar a los responsables, sancionarlos si corresponde y darles a las víctimas una adecuada reparación. Esto, el deber de prevención y el deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar, forman parte de esta obligación general que tienen los estados de garantizar nuestros derechos humanos. Entonces, por supuesto no basta con que los estados se abstengan de violentar nuestros derechos, o sea, no basta con que un policía no me mate, que es el ejemplo más típico, sino que además los estados tienen que tomar una serie de medidas para proteger y preservar esos derechos. Entonces, ¿en qué opera, por ejemplo, el deber de prevención? ¿Cuándo el Estado debe prevenir una violación a nuestros derechos? Bueno, acá la Corte ha desarrollado algo que se llama la teoría de riesgo objetivo. ¿Verdad? No es que en abstracto los Estados están obligados a prevenir violaciones en nuestra contra, porque puede ser que no sepan lo que está pasando, pero en el momento en que una autoridad pública conozca que existe una situación de riesgo respecto de una persona o un grupo de personas, surge entonces el deber de prevenir y también el deber de proteger a esa persona. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Resulta que hay un periodista o un comunicador que denuncia hechos de corrupción, que es famoso en un determinado país, que se sabe que lo están amenazando, pero el periodista no quiere ir a denunciar expresamente porque dice, no, si voy a denunciar porque estoy denunciando a la policía, entonces si voy a denunciar más bien esto me aumenta el riesgo. Pero resulta que son públicas, o sea, son conocidas las amenazas, el riesgo que esta persona tiene. El Estado no puede decir, ay, es que este periodista nunca vino a denunciarme,
y por lo tanto pues yo no sabía que tenía que protegerlo. No, en el momento en que el Estado tiene conocimiento de que hay una situación de riesgo, surge el deber de prevenir violaciones en su contra y por lo tanto el deber de protegerlo. Esto es lo que se llama la teoría de riesgo objetivo. Surge además un deber de especial cuidado. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que ha señalado la Corte sobre el especial cuidado? Bueno, si estamos en una situación de conflictividad social, hay alteraciones al orden público, polarización, los funcionarios públicos tienen que cuidar las declaraciones que dan en este tipo de contexto. O sea, tienen un deber de especial cuidado. ¿Por qué? Porque sus declaraciones pueden estigmatizar, pueden aumentar el riesgo de una persona o de un grupo de personas. Y, por ejemplo, perdonen que mencione el caso de Ecuador, pero es el más reciente y es muy, digamos, ejemplarizante de lo que quiero decir. Si, por ejemplo, hay una serie de periodistas que están informando sobre las protestas y de pronto las autoridades ecuatorianas empiezan, es que esos periodistas están incitando al odio, es que nos quieren dividir, es que son unos terroristas. Ese tipo de manifestaciones en ese contexto de polarización hacen que el riesgo para estas personas aumente y por lo tanto la Corte ha dicho, ojo, que los funcionarios públicos tienen que observar este especial cuidado a la hora de referirse a personas que están ejerciendo la libertad de expresión. Ha dicho la Corte que también deben prevenirse los factores de riesgo, fortalecer las instituciones, hacer los cambios normativos para sancionar la violencia, y que, por ejemplo, parte del deber de prevenir implica capacitar a las fuerzas de seguridad sobre la libertad de expresión o, por supuesto, respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información. Entonces, esto de la violencia contra periodistas fue muy claramente desarrollado por la Corte en el caso Vélez Restrepo contra Colombia. Entonces, si quieren ver con mayor detalle, digamos, una sentencia que ilustra las obligaciones de prevención y de protección y de investigación, es esta sentencia de Vélez Restrepo. Pero entonces también la Corte se ha referido al tema del deber de protección. Digamos, por una parte, prevenir violaciones y para eso tenemos que adecuar el marco normativo, tomar todas las medidas para que a esa persona no le pase una violación de derechos humanos, pero también tenemos que protegerlo. Entonces, ¿qué medidas de protección o qué se debe analizar? Bueno, se debe analizar el contexto en el que está inmersa esa persona o ese grupo de comunicadores, por ejemplo, el tipo de hechos que los periodistas cubren. Si es una persona que está cubriendo crimen organizado y resulta que está siendo víctima de amenazas, pues lo lógico es contra quiénes está investigando, en qué determinada región. ¿Qué es lo que pasa? Que asesinan a un periodista y en México lo vemos con muchos ejemplos. Es un crimen pasional, tenía problemas con el esposo, con la esposa, tenía problemas porque se metió en un negocio indebido, estaba en cosas malas y por lo tanto esas son, ustedes ven que los gobiernos, en mi experiencia, tienen una efectividad para dar declaraciones de ese tipo. En las primeras horas ya te dicen, era un crimen pasional. Pasa también con con algunos casos de personas LGBTI, feminicidios, ¿verdad? Entonces, como que con eso ya dejan el imaginario de que no importa que lo mataran porque era un problema entre dos personas y no tiene nada que ver el Estado. Entonces, bueno, tienen que considerar el tipo de hechos, tienen que considerar el interés público de la información que difunden y, por supuesto, las amenazas. Todos esos estándares están en esta sentencia que les comentaba y tiene que, a la hora de protegerse, considerar las necesidades propias de la persona que están protegiendo, el género. No es lo mismo proteger a un hombre que a una mujer, no es lo mismo proteger a una persona en la ciudad que en una zona rural, ¿verdad? No es lo mismo proteger a alguien que vive en una playa que a alguien que vive en una montaña. Hay mecanismos de protección en varios de nuestros países, en México, en Honduras, en Colombia, por ejemplo, tienen mecanismos que incluyen a personas defensoras de derechos humanos, pero también a periodistas, pero que lamentablemente son mecanismos que han logrado proteger a algunas personas, pero que hay también serios problemas sobre la implementación. Y la Corte ha dicho, por ejemplo, que algunas de las características de estos programas de protección tienen que tomar en cuenta, por supuesto, garantizar los recursos financieros, una efectiva coordinación entre las entidades responsables, que haya la necesidad de definir adecuadamente las medidas de protección, garantizar la plena participación de los periodistas, o sea, no se pueden tomar medidas si no se dialoga con los periodistas qué es lo que realmente necesita, incluir medidas de autoprotección o medidas simbólicas. Por ejemplo, si las amenazas están viniendo de los militares, entonces, bueno, una medida simbólica muy importante es el jefe del Estado Mayor Conjunto diciendo, no pueden tocar a esta persona.
porque nosotros abogamos por la libertad de expresión y reconocemos el importante trabajo que hace esta persona, que podría ser simbólico, pero es un mensaje determinante para los subordinados, digamos, si viene el riesgo por ese lado. Y por supuesto se requiere el compromiso político. Y por otra parte del deber de prevención es esta obligación de investigar que nos preguntaba ahora Marisol, ¿verdad? La obligación de investigar, de identificar, de en su caso juzgar y sancionar a quienes sean responsables de violencia contra comunicadores. Acá hay estándares generales, obviamente las investigaciones tienen que hacerse sin demora, empleando todos los recursos posibles y procurando, lo ha dicho la Corte también en el caso Vélez Restrepo, que el hecho de que no se investigue violencia contra una periodista o contra comunicadores sociales, no solamente violenta, por ejemplo, el deber de prevención, en su caso las garantías judiciales, el acceso a una tutela judicial efectiva, sino también incumple el derecho o se violenta la obligación de respetar y garantizar la libertad de expresión. Entonces ahí hay como una violación múltiple. Entonces, ¿qué implica este deber de investigar? Bueno, nuevamente, contar con un marco normativo institucional adecuado para investigar, que haya protección para todas las partes procesales, que todos los funcionarios públicos cuenten con los recursos suficientes, con la capacitación, que hayan investigaciones vinculadas, que una de las líneas de investigación sea el ejercicio periodístico, que ese es el ejemplo que les daba, ¿verdad? Que a veces empiezan investigando a la familia, investigando a los colegas, porque asumen como primera línea de investigación que le pasó eso porque en algo andaba, pero no por el trabajo periodístico, y sí que hay un estándar claro de que debe analizarse como una de las líneas obligatorias de investigación la vinculación de lo que le pasó con el ejercicio periodístico. Y de ahí, por supuesto, la participación de las víctimas, que haya una sanción pues que sea proporcional. Hay otros estándares, pero ya creo que tengo poco tiempo, entonces voy así nada más a mencionarlo rápidamente, pero también ha habido un pronunciamiento sobre el tema de la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. O sea, la Corte dice, por ejemplo, no se mide la diversidad o el pluralismo a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino a partir de la diversidad de las ideas, ¿verdad? Nada hacemos con que en un país tengamos 100 medios de comunicación, pero resulta que todos son desde una lógica, digamos, ideológica o desde una lógica de intereses. Esto lo abordó la Corte en el caso Granier versus Venezuela, y es muy interesante porque ese es otro de los desafíos, ¿verdad? Hay grupos corporativos muy poderosos, no solamente la práctica que decía don Eduardo de que gobiernos ahora compran medios de comunicación para tener, digamos, cooptada la información, pero también hay grandes corporaciones que tienen la mayoría de los medios de comunicación y que también tratan de imponer su visión de país o su visión de mundo, y ese es uno de los desafíos, ¿verdad? Cómo manejar y cómo lograr sociedades verdaderamente pluralistas. Hay regulaciones sobre, digamos, por ejemplo, el acceso a radios comunitarias o radiofusión, o sea, cómo deben los estados garantizar procesos para acceder a este tipo al espectro, digamos, que sean transparentes, que sean mediante procesos públicos. Hay muchos estados que, por ejemplo, dicen, bueno, si usted quiere acceder a una, ¿cómo se llama? Una licencia, a una frecuencia, se hace mediante subasta. Entonces abren una frecuencia y es quien tenga más dinero, pues ese es el que se gana. Entonces, claramente, el que sea mediante subasta excluye a una importante parte de la población de acceder a ese tipo de, digamos, de servicios. Y el otro elemento ya es el tema de acceso a la información pública, que lo hemos ido hablando. En el caso de acceso a la información pública hay dos sentencias particularmente importantes que no vamos a tener chance de verlas, pero que por favor les pido si les interesa este tema. El caso Claude Reyes versus Chile, que es una sentencia del 2006, que ahí la Corte Interamericana prácticamente desarrolla de manera muy rica todos los principios de acceso a la información pública. Y el caso Gómez Lont, que es un caso que es una guerrilla, digamos, graves violaciones de derechos humanos por parte de militares en Brasil, y aunque tiene otros temas, también se refiere al tema de las limitaciones que impusieron las fuerzas militares para dar información en procesos penales en los que se estaba investigando su responsabilidad. Entonces, este caso, el Gómez Lont o guerrilla de Araguaya, como se le conoce más comúnmente, se refiere precisamente también a este tema del derecho de acceder a información sobre graves violaciones de derechos humanos. Entonces, hasta ahí por lo pronto, porque igual creo que en la tarde tenemos posibilidad de continuar.